profesor Guillermo Sandoval decía que vienen los expositores de dos ramas, ¿no? De la parte académica y del ejercicio profesional público. Yo quiero terminar en unos años en la parte académica, pero yo vengo del mundo empresarial y práctico del ejercicio, 15 años de ese ejercicio. Entonces mi enfoque va a ser extremadamente práctico, ¿ok? Yo me dedico a las auditorías de los sistemas de gestión, que es una técnica mundial que va renovándose cada 5 años en el mundo. Son las llamadas ISO 9001 de calidad, ISO 45001 de seguridad y salud en el trabajo, ISO 14001 medio ambiente. Estoy incursionando ya en la 37001, que es anticorrupción. En el Ecuador ya tengo yo la calificación ISO 21001 del sector educativo. Entonces ahorita yo le he llamado así porque va a haber dos corrientes. Desde la práctica voy a ver cómo aporta al cumplimiento de la doctrina. 100% el análisis con la doctrina. Cómo esa práctica aporta a la doctrina y regresa a la doctrina perfeccionando la técnica, ¿no? Esa práctica que es la técnica aporta a la doctrina y la doctrina, digo yo, la completa. Entonces mi lema es humanizar la técnica, en pocas palabras, ¿ok? Eso hablando del trabajo humano, pero del cuidado del medio ambiente, la creación es el respeto a la creación. Ese es el enfoque y el resumen, ¿ok? Bueno, ¿cómo voy a humanizar la técnica? Con el concepto principio de dignidad humana. ¿Y cómo yo voy a humanizar el tema del medio ambiente? Con el respeto a la creación. Y ahí tengo yo el trabajo. Estoy en el sueño ecológico, que es salud, y el tema medioambiental integral, ¿no? Y miren, yo he hecho este trabajo, ¿no? Como les explico, he tomado estas técnicas para que se vea que la doctrina no es historia, no es religión, tienen que hablarlo solo los curas, porque se mete la iglesia, jamás. La doctrina es totalmente práctica en las realidades del mundo y hay que sacarse ese chip de que solo viene del Vaticano para nada. Eso es lo que estoy tratando de hacer también en mi país. Entonces, miren, el capítulo 6 es el trabajo humano y el capítulo 10, salvaguardar el medio ambiente. Estoy siguiendo el esquema que nos pidieron en las ponencias. Entonces, estoy haciendo una pequeña introducción que es un diagnóstico de cómo están esas dos situaciones solo en Latinoamérica. Sigo la introducción con un diagnóstico, me planteo un problema. Francisco Campos decía, tiene que ser ese problema como gatillante, ¿no? Es como en la herida con limón y sal casi pidió, ¿no? La problemática. Con base en esa introducción diagnóstico me planteo un problema, desarrollo con el pensamiento social y en la conclusión escribo una especie de solución a esa problemática. Esa es la lógica. Miren, ¿cuál es el diagnóstico? Latinoamérica en el trabajo, los accidentes laborales son 11 de cada 100,000 trabajadores, es alto lo que pasa en la empresa. Cuando yo voy a auditar la empresa, llego con el estándar 45001 y el empresario hace todo para evitar enfermedades profesionales y accidentes laborales. Miren las certificaciones, que es la técnica. Estamos hablando de aproximadamente 8,000 certificados en Latinoamérica y el Caribe. Eso es casi nada, en pocas palabras. 8,000 certificados en comparación a 15,000, 20,000 empresas que hay entre grandes, medianas y pequeñas. El medio ambiente, ¿qué pasa? Las ciudades que más se contaminan en el aire, partículas, Santiago de Chile, Lima, Guatemala, Colombia y El Salvador, entre las más relevantes. O sea, estamos hablando del cuidado del medio ambiente, de la creación, pero miren lo que está pasando en Latinoamérica, ¿no? El Acuerdo de París nos dice que no hay que sobrepasar el calentamiento de la Tierra en 2%, es como un objetivo mundial que se puso, ¿no? Diagnóstico, introducción. ¿Cuál es el problema? Estoy yo en las empresas, estoy yo en la práctica. ¿Qué es lo que yo veo? Se trata la pregunta y el problema gatillante que nos decían, ¿no?
sal y limón en la herida. Y cuando entra, mover un poco para que duela más. Se trata de cumplir normas de seguridad y salud en el trabajo y solo bajar índices y enfermedades profesionales, ¿solo es eso? Si tenemos el concepto de la doctrina social, ahí es donde yo me pregunto, ¿son solo datos y estadísticas que tengo que bajar? ¿Y la dignidad de quien trabaja? Entonces, es inyectar en esa técnica la doctrina y el pensamiento. ¿Qué pasa en el medio ambiente? La pregunta gatillante, el problema es, ¿Dios confió al hombre y a la mujer la responsabilidad de destruir y acabar la creación y no dejar nada para las generaciones futuras? Dios lo que nos dijo fue tutelar la creación, lograr armonía y desarrollo. Palabras textuales de la doctrina social de la Iglesia en esos capítulos. Ya tengo el diagnóstico, ya sé el problema con base en Latinoamérica, lo que está pasando. Y ahora viene un desarrollo. Aquí ya está el trabajo propio de lo que dice la doctrina social y lo que yo veo en la técnica. Acá ya viene el trabajo de yo ver en la práctica de la empresa cómo aporta a lo que dice la doctrina. O sea, si yo pongo en práctica esto, estoy ayudando a que se cumpla la doctrina. Pero luego viene la doctrina y completa o perfecciona la técnica, humanizar la técnica. Miren lo que pasa aquí. La norma ISO 45001 lo que busca es lugares de trabajo seguros y saludables. Entonces uno va a la empresa, al empresario le dice, mire, ¿usted qué está haciendo? La norma me pide que yo debo dar EPPs a los empleados, que tengo que hacer brigadas contra incendios. Ah, muy bien, qué chévere. Mire lo que dice la doctrina. Hay dos dimensiones del trabajo. La doctrina dice en su capítulo 6 que la dimensión es objetiva y subjetiva. La dimensión objetiva significa simplemente las actividades del trabajo y los resultados, pero la dimensión subjetiva dice quién hace el trabajo, o sea, la persona. Entonces, tiene que primar la persona que hace el trabajo. ¿Ok? Entonces, 45001 se preocupa de lugares saludables, aporta al principio de la doctrina la parte subjetiva de quien hace el trabajo, pero la doctrina va a perfeccionar la técnica cuando yo llego a la empresa y le digo al empresario, y le digo, mire, si usted se preocupa por la persona que hace el trabajo, esa persona va a estar más motivada, más cuidada, puede ser más productiva. Entonces el empresario hace ese clic y dice, a ver, si yo gasto en los EPPs porque me pide la norma, pero si me preocupo de la persona va a sentir que el empresario le cuida, va a ser agradecida y más motivada. Porque ahí está la dignidad. O sea, yo no puedo llegar al empresario a decirle, la doctrina social dice esto, la dignidad humana, porque yo no sé frente a quién estoy. Pero si le hablo de que si cuida al empleado y le motiva y le hace sentir eso, él, porque le va a ser más productivo, ya cambia la óptica, sin hablar de doctrina. Miren otro principio que dice la doctrina sobre la relación hombre-naturaleza. Entonces, sigo en el mundo del trabajo, aquí me está hablando la doctrina de la dignidad y el respeto de los trabajadores. Tienen derecho a un sitio de trabajo que no dañe su salud, palabras textuales de la doctrina. La norma 45001 lo que habla es de propiciar, por ejemplo, exámenes médicos, consultas periódicas, programas preventivos. Caray, entonces esto lo que hace es aportar a esta dignidad. Perfecciona esto porque me estoy preocupando de la persona humana. La doctrina hace esa relación de capital-trabajo, ¿no? El capital tiene que estar al servicio del trabajo, obviamente, ¿no? La doctrina habla del supertrabajo, o sea, los que están trabajando en horas después de hasta las 10 de la noche o sábados y domingos agobiados por el trabajo. La doctrina habla de supertrabajo y trabajo carrera, que hace imposible la vida familiar. ¿Qué es lo que dice 45001? Me dice, usted tiene que hacer un análisis psicosocial y la organización del trabajo para impedir que las personas estén trabajando sábados y domingos y no tengan una vida social. Entonces,
La doctrina le va perfeccionando cuando uno al trabajo va a la auditoría y le dice al empresario tiene que hacer esos estudios de movimiento, de capacidades del trabajo, porque las personas puede que estén agobiadas y desmotivadas. Entonces miren cómo aportamos desde la trinchera de cada uno, pero siendo prácticos, ¿no? Porque estamos hablando aquí de que, como decía en la homilía el arzobispo emérito de Tegucigalpa era, ¿no? Decía, ya tenemos escrito todo, pero vamos a la práctica. Esta es la propuesta de ir a la práctica en mi trinchera, pero tiene que ser la misma lógica en la de ustedes. ¿Qué significa un académico? Que yo digo, a ver, después del congreso voy y me doy cuenta si mis docentes están sobrecargados de horas de docencia. Les impide la vida familiar. Entonces así vamos poniendo en práctica los principios en nuestra trinchera de trabajo. 14.001. Aquí me habla la doctrina de los ecosistemas y la relación si yo daño un ecosistema. 45.001 me habla de ciclo de vida del producto. Yo no puedo preocuparme solo hasta el producto desecharlo o usarlo. Tiene que ser todo el ciclo de vida. Miren cómo aporta a la doctrina y esta va a perfeccionar la técnica, ¿no? Con el respeto al medio ambiente. Igual, acá nos habla de la relación hombre-naturaleza. Aquí hay un concepto demasiado precioso de la doctrina que nos cambia ese chip de cómo yo debo concebir la creación. Solo viendo la relación Dios y el hombre con el prójimo y con la creación. Y así yo no tengo problemas. Por ejemplo, la doctrina habla de los ecologistas. A veces son muy extremos, no topar nada. Pero ahí viene el desarrollo sostenible que tiene 3 vertientes y nos ayuda la 14.001. El desarrollo económico, cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Entonces, aplicamos la técnica, aporta la doctrina y la doctrina perfecciona la técnica desde nuestras trincheras de trabajo. Los académicos de eso deberán hablar en sus clases para que haga ese chip el estudiante. Yo, desde el mundo de la empresa, ¿no? Cuando voy a auditar, le digo al empresario, mire, desarrollo sostenible, usted no tiene que sacar en una petrolera hasta explotar a la naturaleza, tiene que dejar que se regenere la naturaleza. Y uno solo ve en Cristo ese actuar, y eso es lo que él hacía. Sacar de la naturaleza en la pesca milagrosa, ¿no? Sacaba de la naturaleza, el hombre satisfacía su necesidad, pero no arruinaba la naturaleza para que se pueda regenerar. Y el último, miren lo que dice acá. Este es el más impresionante que yo cuando analicé todo ese capítulo de la A a la Z. En el 2004, el pensamiento social de la iglesia ya hablaba del principio de precaución, que es la gestión de riesgos en la técnica actual. Es impresionante ver cómo en el 2004 debe ser la obra del Espíritu Santo, digo yo, pues no. Cosas que 19 años después, que estoy hablando ahora, se cumplen en los principios de la doctrina social. Miren acá la gestión de riesgos, impactos ambientales, aporta al cumplimiento de 14.000 de la doctrina y luego la perfecciona. Conclusiones son las que quiero dar respuesta a esas preguntas gatillantes. La primera conclusión rápidamente es que yo creo que hay que impulsar esos sistemas de gestión. Lastimosamente en Latinoamérica cuando he ido a empresas le ven solo como un sistema documental, pero no es porque la norma no sirva, sino es cómo se la aplica, no deja de ser una herramienta. Y si yo mal uso la herramienta me va a dar malos resultados. Si yo la uso bien me va a dar buenos resultados. Impulsar eso, en pocas palabras, desarrolla, cumple los principios de la doctrina. La segunda conclusión es que los directivos tienen que hacer conciencia de la dignidad del trabajo, que no son solo datos, y que tienen que invertir en la salud de los empleados, pensando la dignidad de las personas. Y en 14.001, vaya, la conclusión es impulsar también esos sistemas, pero basados en el respeto y consideración del medio ambiente. Yo creo que hemos hablado mucho. ¿Cuánto me queda? Nada. Hemos hablado mucho porque no me queda nada más.